Hoy, en la parte número 157 de Preparando el Gobierno Mundial, nos vamos a centrar básicamente en el gran reseteo. Sí. Y una vez más, vamos a ver que había una fecha que se había puesto para emplazar esa reunión que deben tener famosa de la agenda de Davos, pero ha sido aplazada. Y vamos a ver un poco, en definitiva, qué tejemanejes llegan a ver. Pero también vamos a ver algo distinto. En la portada habéis visto a dos cardenales, el cardenal Viganò y otro, el cardenal Müller. ¿Por qué os muestro a ellos? Pues lo vais a ver también ahora. Desde luego, una vez más, todo se está cociendo y muy deprisa. Vamos a empezar. Pues vamos sin más a empezar por recordar algo que fue publicado en 2020. Un libro, COVID-19, El Gran Reinicio. Fijaos cómo aquí se asociaba ya una cosa con otra. ¿En qué consiste este libro? Mirad, desde su entrada en la escena mundial, la COVID-19 ha hecho saltar por los aires las premisas establecidas sobre el modo de gobernar países, la convivencia y la participación en la economía global. Esto es lo que ha causado el COVID. Y fijaos que esto es de 2020. COVID-19. El Gran Reinicio es una guía para entender cómo ha podido el nuevo coronavirus causar tantos problemas y sufrimientos y qué hace falta cambiar para crear un mundo más inclusivo, resiliente y sostenible. Este libro ofrece un análisis preocupante y aún así esperanzador. La COVID-19, que ha provocado la mayor crisis de salud pública del siglo, ha generado una enorme devastación económica y empeorado las desigualdades que ya existían. Pero la fuerza del ser humano reside en su visión prospectiva, su ingenio y, al menos hasta un cierto punto, su capacidad para tomar su destino en sus manos y proyectar un futuro mejor. Este libro nos muestra por dónde empezar. El profesor Klaus Schwab es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Es autor de varios libros como La Cuarta Revolución Industrial y eterno defensor del capitalismo de partes interesadas. Thierry Malleret es socio gerente de Monliv Barometer, un conciso análisis predictivo. Ha escrito varios libros de negocios y académicos y ha publicado 4 novelas. Pues bien, una vez más ya vemos, sucede COVID-19, todo se va al traste y hace falta una solución que ya se había planteado previamente, pero que ahora se da con un gran refuerzo porque es sumamente necesaria. Y fijaos, como siempre, ¿veis aquí a Dios en algún lugar para tirar adelante? No, todo lo hace el ser humano, eso sí, encarándolo de un modo muy concreto, al menos lo que ellos quieren. En verdad es su visión prospectiva, su ingenio del ser humano el que va a llevar a esta capacidad para tomar su destino en sus manos y proyectar un futuro mejor. ¿En serio? ¿O esto es un plan del diablo totalmente apartando a Dios de la escena para llevar al mundo a lo que Él quiere? Bueno, pues en definitiva esto es lo que se está buscando. Y ya os digo, esto era de 2020, estamos en 2022. Cuando precisamente se está hablando de que quizás hasta mañana podría estallar una guerra en Ucrania, que además podría tener diversificación en otros puntos como Taiwán y en otros lugares que se vaya extendiendo como Oriente Medio, etc. ¿Pasará o no pasará? El hecho es que cada vez más cosas están aconteciendo y más se están juntando para que el desenlace final de este mundo vaya llegando a su máximo drama posible. Y desde luego esto es un no parar. Mirad, ahora ya es noticia de este mismo mes de febrero del año 2022 en el que estamos. El Foro de Davos se reunirá presencialmente en mayo para continuar con el gran reseteo. El selecto grupo ha mantenido recientemente unas reuniones virtuales para preparar la gran cita del mundo de la economía. Sí, ahora será en mayo, del 22 al 26 de mayo. Ya no fue en enero.
El Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, se reunirá este próximo mes de mayo en Ginebra, en Suiza, para celebrar su encuentro anual 2022. Cada año, se van reuniendo. De esta forma, tras 2 años en los que el coronavirus ha imposibilitado la convocatoria, el evento volverá a celebrarse de manera presencial. Sí, no ya a través de sistemas digitales para verse unos a otros, pero estando lejos. No, ahora volverá otra vez a ser presencial. Así se ha anunciado tras la Davos Agenda, unas conferencias online organizadas por el foro entre el 17 y el 21 de enero. En estas jornadas inicialmente estaba prevista la celebración del gran encuentro anual, pero finalmente tendrá lugar en mayo. Durante estas conferencias se ha abordado la consecución del modelo de economía planificada, promovido por la institución bajo el nombre de Gran Reseteo y enfocado en refundar el capitalismo tras el impacto de la pandemia. ¿Veis lo que decía el libro? Pues ahora es lo que van a querer aplicar. ¿Qué lo detendría esto? ¿Una guerra? Pues no sé. Gran reinicio, gran reseteo, es lo mismo. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, se ha referido explícitamente a este cambio, pidiendo en su intervención virtual una nueva forma de capitalismo para reactivar la economía del país nipón, que cuenta con el nivel de deuda pública sobre PIB más elevado de todo el mundo. Otro de los pilares de la narrativa del Foro de Davos desde la crisis del coronavirus consiste en la creación de lo que se ha hecho llamar como un nuevo contrato social, a cuyo respecto se ha dedicado una mesa redonda en la que participó la ministra Nadia Calviño, de España. El problema de esta idea no es solo su ambigüedad, sino el peligro que supone el hecho de que una élite política y empresarial determine el rumbo del planeta a través de este supuesto contrato. Porque hay que cambiarlo. ¿Quién lo firma? ¿Con qué permiso? ¿Bajo qué criterios? Uno de los asuntos sobre los que más se ha hablado durante las jornadas virtuales es la recuperación económica tras el coronavirus. A este respecto, en una mesa redonda mantenida con autoridades económicas y monetarias de todo el mundo, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ya estuvimos hablando de ella, ha hecho un llamamiento para no dar por terminada la guerra contra la COVID-19 de forma prematura y ha instado a los países a gastar lo que haga falta para no perjudicar la recuperación económica. El mundo debe gastar los miles de millones que sean necesarios para contener la COVID con el objetivo de obtener billones como resultado, a través del crecimiento económico, ha defendido. Por tanto, sí, el COVID-19 está aún, no hay que decir que ya ha pasado todo. ¿Y qué hay que hacer? Pues poner allí, gastar miles de millones. ¿Para qué? Pues para que todo siga y se pueda recuperar el crecimiento económico, pero que además con esto se van a obtener billones como resultado, billones con B de Barcelona, ya no millones con M de melón, pero desde luego sí que todo es un buen melón. Asimismo, la directora del Fondo Monetario Internacional ha reconocido a China como modelo de lucha contra la pandemia. Fijaos bien, China es el modelo. Destacando su estrategia de tolerancia cero contra el virus, las severas restricciones a la movilidad y los duros confinamientos para atajar rebrotes. O sea, que esas medidas tan contundentes, que son, casi indescriptibles por la magnitud en las que se han tomado, y resulta que ese es el modelo a seguir sí o sí para todo el mundo. China es el ejemplo. Lo que ha pasado allí para cortar a la COVID-19 resulta que es lo que debería aplicarse en todas partes, cuando ahora, por aquí, se empiezan a plantear algunos que las medidas que se tomaron de duros confinamientos, restricciones de movilidad, etcétera, pues que esto no era lícito hacerlo legalmente. Mira por dónde. Bueno, pues ya veis hacia dónde quieren llevarnos, ¿no? Por su parte, el presidente de China y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, participó en una de las sesiones virtuales abogando por una coordinación de las políticas económicas a nivel internacional. Las principales economías deberían ver el mundo como una sola comunidad. ¿Eso os suena también a las palabras del Papa?, dijo el mandatario. El líder asiático aseguró que la prosperidad común consiste en hacer la tarta más grande y repartir los trozos de forma apropiada mediante arreglos institucionales.
mientras que aprovechó para defender los esfuerzos de su régimen por prevenir la expansión irracional de capitales, abordar el crecimiento salvaje y que las empresas logren un desarrollo que sirva a los intereses generales. ¿Ya veis? Un gran pastel a repartir en unas proporciones adecuadas y marcando una serie de medidas restrictivas para lo que hay que hacer y lo que no. Y así, todos bien. Claro, la prosperidad común. Como dice el Papa, el bien común. Fijaos cómo hay siempre un mismo lenguaje, ¿eh? Aunque sea tan diverso y hasta casi contradictorio el hecho de lo que unos dicen y hacen y otros proponen. Bueno, en fin, la verdad es que ese experimento de lo que iba a ser China está resultando muy bien para lo que puede ser para todo el mundo. Y ya veis a qué tipo de niveles, ¿eh? No solo por una cuestión económica, sino sobre todo por la forma de ponerse sobre la gente, controlando absolutamente todo. Por último, el mandatario sostuvo que la economía china no debe crecer a costa del medio ambiente, pero al mismo tiempo y de manera contradictoria indicó que tampoco debe sacrificar su crecimiento para proteger el medio ambiente y animó a que las economías desarrolladas tomen la delantera para reducir las emisiones de carbono. Este mensaje contrasta con el hecho de que la potencia asiática emite ya más gases de efecto invernadero que todos los países desarrollados juntos. Sí, claro, ¿qué dicen? Bueno, que ellos deben seguir creciendo. Oh, no puede ser a costa del medio ambiente, pero mientras hay que hacerlo así, no queda otra, hay que sacrificar el medio ambiente. Pero, bueno, sí, realmente es contradictorio, pero claro, ellos hablan de un proceso gradual. Otras de las ponencias más destacadas han sido la de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien abogó por que la recuperación económica sea inclusiva y ecológica, y la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que instó a reformar el sistema financiero global de manera que pueda funcionar para todos los países sin ser sesgado. El portugués, además, apoyó una reestructuración urgente de la deuda. Pidió a los gobiernos y las instituciones que vayan más allá del Producto Interno Bruto en sus mediciones y que los sistemas tributarios sean justos y diseñados de manera que realmente reduzcan las desigualdades. Fijaos que el que tiene siempre la voz más clara tipo Papa es Antonio Guterres. Con la excusa de la celebración de la cita virtual del Foro de Davos, distintas entidades han tratado de influir en el debate. Entre ellas destaca el grupo Millonarios Patrióticos, un conjunto de grandes fortunas que ha pedido en una carta a los gobiernos de todo el mundo que se les suban más los impuestos. Qué buenos son, ¿no? Como millonarios sabemos que el sistema fiscal actual no es justo. La mayoría de nosotros podemos decir que, si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimiento en los últimos 2 años, en realidad hemos visto aumentar nuestra riqueza durante la pandemia. Resulta curioso que estos millonarios, tan preocupados por pagar tan pocos impuestos, no aporten voluntariamente su dinero en forma de donación al Estado, pero en su lugar pretendan imponer al resto de grandes patrimonios la expropiación de una mayor cuota de riqueza. Esto lo dice el escritor de este artículo y la verdad con mucha razón. Por otro lado, la ONG Intermón Oxfam publicó, coincidiendo con la agenda de Davos, el informe Las desigualdades matan, mediante el cual denuncia que la riqueza de los 10 hombres más ricos del planeta se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa de la COVID. Sin embargo, el estudio se vale de una metodología tramposa, ya que solo emplea datos a partir de marzo de 2020. Curiosamente, el mes en que la riqueza de los más ricos se vio fuertemente resentida por el crash bursátil. Por lo tanto, a partir de ese punto anormalmente bajo y tras la recuperación de las bolsas, su patrimonio se ha visto incrementado por el efecto base, un fenómeno estadístico del que Oxfam se aprovecha torticeramente. O sea que manipular datos. ¿Y todo esto para qué? Pues para motivar que sí, que aún se cobren más impuestos. En fin, una vez más. ¿Qué ha pasado? Que las grandes fortunas
Sí, aún ya sabemos que con las vacunas y demás, se han hecho de oro. Ayer estaba viendo los ingresos que han tenido todas estas compañías que se han dedicado a esto, y son fortunas inmensas. Pero claro, ahora con este tipo de medidas lo que buscan es que se suban impuestos en todas partes, para que la gente que está un poco bien, pero que no está en la línea de ellos, pues cuidado, vayan a menos. En fin, vaya jugada. Intermon Oxfam, ¿no es de la Iglesia Católica? Por otro lado, el informe confunde intencionadamente el concepto de desigualdad con el de pobreza, llegando al punto de asegurar que la desigualdad provoca la muerte de una persona cada 4 segundos y sigue adoleciendo de los múltiples errores metodológicos y de análisis que suelen caracterizar los informes de esta organización de tendencia izquierdista, dicen, analizados por libre mercado, Bueno, pues ya veis, tendencia izquierdista como el Papa, nos dicen esto. En fin, ya vemos que cuando toca manipular cosas para que el rumbo de las cuestiones que les interesa vaya por un cierto derrotero, lo hacen todos muy bien. Y mientras se está preparando el gran reseteo a una hora, hay algo que sigue mostrándose al mundo, que dentro de la Iglesia Católica Romana hay unas divergencias tremendas, así se muestra. El cardenal Viganò continuamente no para de lanzar videomensajes o cartas en los cuales lo que hace es decir continuamente que el Papa actual, bueno, prácticamente es satánico de arriba abajo, y que todo lo que está haciendo es querer llevar al nuevo orden mundial y que ellos deben resistir y que al final vencerán por el poder de la Virgen, etcétera, etcétera. Y el cardenal Viganò está muy apartado, ¿no? Desechado por el Vaticano, pero hay gente que aún está en el Vaticano. Y ya sabéis que precisamente en Alemania ya lo hemos venido mostrando en las noticias de actualidad en relación con la profecía, hay una gran división y una gran confrontación contra el Vaticano mismo, y se quieren hacer unos cambios inmensos. Bueno, pues, ¿a quién aparece aquí? El cardenal Müller. Los católicos debemos obedecer a Dios y no al Big Reset, al gran reseteo, el gran reinicio, ni al nuevo orden mundial. Fijaos, cuando precisamente el Vaticano es el que está detrás de todo esto, trabajando conjuntamente con sociedades secretas, y ellos que están ahí no saben que el Vaticano lleva trabajando en esto más años que la mar. En fin, bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan, a ver esa división que nos muestran. El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que los católicos debemos obedecer a Dios y no a los que proponen el Big Reset o Great Reset, gran reinicio, ni al nuevo orden mundial. Entrevistado por Alejandro Bermúdez en el programa Cara a Cara de EWTN, es una emisora católica, el cardenal Müller subrayó que tenemos que obedecer a la palabra de Dios y no a las reflexiones variables de los hombres dominantes, con ideas como las del Big Reset, del nuevo orden mundial. El Big Reset o Great Reset es una propuesta surgida del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, que apunta, en base a la pandemia de COVID-19, replantear el estado futuro de las relaciones globales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades de las sociedades, la naturaleza de los modelos de negocios y la gestión de un bien común global, que es claro, es el lenguaje que tanto utiliza el Papa, Y ya hemos visto que entre Foro Económico Mundial y papado hay unas buenas relaciones. Estas ideas retoman el planteamiento realizado pocos años atrás por el mismo Foro de Davos de la necesidad de un nuevo orden mundial. Si habéis seguido todo lo que hemos presentado desde la conferencia, aún entenderéis perfectamente este tipo de vocabulario, nuevo orden mundial. ¿Quién trabajó para ello? ¿Quién sigue trabajando para ello? Sigamos. El cardenal Müller recordó que hace muchas décadas ideologías como el nacionalsocialismo, nazismo, el fascismo y el comunismo se presentaban como progresistas, que hablaban también de la ciencia moderna según la doctrina de las razas y del biologismo.
Y esta ideología era dominante, así como hoy había otras ideologías, pero también sobre la base del biologismo, del naturalismo, que niegan la revelación sobrenatural de Dios, dijo. En la actualidad, dijo, personas muy ricas que tienen gran éxito en la economía son supermillonarios, como el fundador de Microsoft, Bill Gates, pretenden saber más sobre la antropología, sobre la historia de la filosofía que el profesor Müller. Sin embargo, subrayó, ellos no están en grado de hablar filosóficamente. El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe resaltó la importancia de que cada persona profundice en su convicción fundamental directamente en la palabra de Dios. Cada uno tiene que comenzar directamente a tener un contacto directo con Dios y llevar sus ideas hacia una convicción personal, una decisión personal. Yo quiero ser un cristiano, seguir directamente a Jesucristo y no hacer parte de una cultura más o menos cristiana, señaló. Frente a la mezcolanza de ideologías mezcladas con cristianismo que se presentan en el mundo actual, el purpurado insistió, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la verdad. Todas las verdades naturales tienen su centro en la verdad sobrenatural que es Jesucristo, la verdad y la gracia. Él nos muestra el camino, el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, resaltó. Tras destacar la importancia de crecer y formarse en un ambiente cristiano desde la familia, el purpurado reiteró que, al final, cada uno tiene que decir y decidir, ¿yo soy un discípulo de Jesucristo o no? Fijaos que lo que dice, muy correcto, ¿eh? Esto, señaló, es especialmente importante ante este mundo del relativismo. Y aquí usa lo mismo que el Papa Benedicto XVI y este mismo Papa Francisco, que impone la ideología de género y que busca el pensamiento único. Todos tienen que pensar igual al Foro Económico de Davos. Bueno, debería decir alguien más, al papado, tal cual, y eso que él es cardenal. Y a quienes no piensan y hablan como ellos, como los dirigentes de la opinión pública, los atacan, dicen que son de la derecha, o son nazis, o promueven una teoría de la conspiración, denunció. Vaya cosas dice, ¿eh? Atacan personalmente, difaman personalmente a todos los que no se encuentran en este pensamiento único, añadió. Ante estas imposiciones, destacó que la fe cristiana quiere liberar a los hombres, no forzarlos a pensar como los demás, sino a pensar según el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. El cardenal Müller recordó que durante un largo tiempo, desde el emperador Constantino, el mundo occidental vivió en una sociedad y una cultura predominantemente cristiana. Pero a partir de la Iluminación, un movimiento totalmente anticristiano, dijo, se produjo esta fractura en la tradición cristiana con la aparición de esas grandes ideologías ateas del nacionalsocialismo, fascismo y comunismo en Europa. Y curiosamente no dice quién propició todo esto, el propio Vaticano. Qué extraño, ¿no? Que ellos, sabiendo lo que saben, y esto no lo conozcan, es que cuesta de creer, ¿eh? ¿Estarán liando todo esto para algo? ¿O es que verdaderamente no se han enterado de nada estando en el mismo centro de todo? En fin. Sin embargo, destacó, en otras partes del mundo el cristianismo nunca ha sido la mayoría, como en las regiones donde predominan los musulmanes o en partes de Asia. Ahí, dijo, los cristianos siempre han tenido esta experiencia de ser una minoría. Esa será también nuestra experiencia en Occidente, de hacerse más o menos una minoría de creyentes. Muchos católicos según la costumbre, pero sin contenido, sin esa substancia de la fe, expresó. Esa situación, señaló, debe impulsarnos a ser no solo una minoría que sufra, sino también una minoría que es creativa, que defiende los derechos humanos contra estas manipulaciones que tenemos hoy. Entre estas amenazas, el purpurado señaló el transhumanismo, que busca hacer un híbrido, una combinación entre un hombre y una máquina, un hombre y los animales. Todo esto es contra la dignidad humana, advirtió. Estos valores los tenemos que defender, no solo la tradición cristiana, la revelación, la fe sobrenatural, sino también valores naturales, la dignidad de todos los hombres contra el aborto, contra la inseminación artificial, donde el hombre, el bebé, es solo un producto de las manipulaciones y no un don de Dios, dijo. Bien, ya veis qué mensajes llega a dar. En esta parte puede haber más discusión, quizás, ¿no?
En el resto de lo que dice parece que no. Una vez más, si estas personas están haciendo esto sinceramente, estas personas cuando conozcan el mensaje de verdad, el auténtico, el que deben abrazar cristianamente del todo, pasarán a formar parte del auténtico pueblo de Dios, del que está en la verdad. Si esto no lo hacen con verdadera sinceridad, y es toda una jugada vaticana, entonces ya sabéis lo que les espera. Pero la verdad es que estamos viendo públicamente una división brutal en términos vaticanos. ¿Qué terminará pasando? Solo sabemos que se nos está presentando una solución por un lado y una contrarréplica o réplica total a lo que se plantea como el gran reinicio. ¿Qué terminará pasando? Pues debemos seguir atentos, pero ya sabemos que la jugada maestra al Vaticano le va a salir bien sí o sí, porque la profecía lo dice. Todo el desenlace es el que ya sabemos, mientras las cosas se van produciendo y hasta generan confusión, como siempre, Babilonia, nunca mejor dicho, para el catolicismo. Pero los pasos se siguen avanzando. El Señor puede parar muchas cosas, claro que sí, es el que está en el control, pero va a permitir muchas otras y va a permitir que al final muchas cosas sucedan del todo, porque lo profetizado debe cumplirse para que Él pueda regresar y recoger a un pueblo para su venida e irse con Él. Por tanto, hemos de seguir atentos, pero ya vemos que lo del gran reseteo está ahí y no se detiene. ¿Lo quieren detener algunos? Al menos así lo muestran. ¿Qué acontecerá? Pues que Dios nos ayude a seguir atentos a todo, para que no nos la peguen ni por un lado ni por el otro, y que nosotros sigamos firmes con la verdadera fe, la verdadera sana doctrina, y dando el mensaje al mundo para que se den cuenta que entre unos y otros el agua no sale clara para nada. Solo Dios es el que tiene la auténtica verdad y el que la muestra a su auténtico pueblo. Y el mensaje del cuarto ángel es el que sigue mostrando lo que hay en unos y lo que hay en otros, y que al final ninguno está sirviendo al Señor. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.